¿Quieres tener una consola multiemuladora con la cual puedas emular hasta un total de 9 plataformas distintas y que quepa en la palma de tu mano? Pues en el vídeo de hoy vamos a ver la review y prueba de la superconsola S2 de la tienda de King Hang, una consola con conexión directa por HDMI que tiene bastante potencial. No me enrollo más, así que sin más dilación, ¡empezamos! La superconsola S2 es una consola formato stick HDMI super compacta, la cual tiene un procesador GB2, del cual, siendo sinceros, no he encontrado información detallada. Como memoria RAM tiene 256 MB y de memoria interna tiene 128 MB. En cuanto a su peso, estamos hablando de una consola muy liviana, con un peso de tan solo 30 gramos. Promete la emulación de un total de 9 plataformas en el formato más pequeño posible. Tendremos plataformas que van desde Atari hasta PlayStation 1, pasando por recreativas, Super Nintendo o Mega Drive. Respecto a dónde la podéis localizar y el precio que tiene a día de hoy, la podéis localizar en la tienda de King Hang en Amazon a un precio de en torno a 65 €, con una entrega casi inmediata. El primer paso, como viene siendo costumbre, es hacer un pequeño unboxing express. En la portada de la caja, en el frontal, tendremos una representación de lo que viene siendo esta superconsola S2, donde se menciona la característica de que incluye mandos inalámbricos. Destacar, en este caso, la dureza de la caja donde viene la consola, con lo que garantizamos que no sufra ningún daño en el trayecto de entrega. Por la parte de atrás podemos ver un pequeño resumen de las características, así como las partes principales de dicho Game Stick. Al abrir la caja, lo primero que veremos será la propia consola. Tiene un peso bastante liviano, como hemos comentado anteriormente. Podemos ver que tiene una pequeña pegatina para proteger la ranura de la micro SD y por la parte de atrás tendremos el punto de alimentación micro USB y la conexión USB para el stick inalámbrico de los mandos que luego pondremos. Si quitamos la tapa protectora, podemos ver la conexión directa HDMI. Tras sacar todos los elementos de la caja, el segundo elemento que solemos comentar es el manual de instrucciones, que en este caso, como suele ser habitual, viene en varios idiomas, incluyendo el castellano. Además, en dicho manual aparecen varias capturas de pantalla a color y todo parece más o menos bien explicado. Sí, la traducción al castellano es un poquito básica y hay algunas erratas, pero al menos se ve la intención. De dicho manual, la sección que llama más la atención en primera instancia es la de cómo agregar juegos adicionales. Luego, de todas maneras, lo veremos en una sección del vídeo. El tercer elemento que tendremos será un cable de USB a micro USB para la alimentación de la consola. Es de una longitud muy corta, ya que está más bien pensado para tomar la alimentación de la misma televisión donde vayamos a conectar. Pero vamos, podrían haberse explayado un poco y haber incluido un cable un poquitín más largo. Lo siguiente que nos encontraremos es un detalle que se agradece muchísimo y es un extensor de HDMI, ya que la cabeza de conexión de esta superconsola S2 es bastante ancha y puede presentar problemas a la hora de conectarlo a nuestra televisión. Con este pequeño extensor salvamos ese pequeño inconveniente. Vamos ahora con los mandos. Se trata de dos mandos estilo PlayStation 2 que funcionan con dos pilas AAA. En uno de ellos encontraremos un USB wireless para la conexión inalámbrica, el cual conectaremos al puerto USB de la consola. En cuanto a las sensaciones del mando, son unos mandos bastante básicos. Los botones, así como los analógicos, se ven bastante simples, así como los materiales, un pelín plasticucho. No tienen vibración y su peso con pilas es de 130 gramos, casi nada. Esperemos que cumplan su función. Pasamos a conectar la consola. Conectaremos la consola al puerto HDMI de nuestra televisión, conectaremos el stick USB wireless para los mandos y conectaremos la alimentación USB. Por otro lado, en el mando conectaremos las dos pilas AAA para poder establecer la conexión. Casi de inmediato tendremos en pantalla el menú de esta superconsola S2. Es un menú bastante vistoso que se me asemeja un poco a los menús típicos de las clásicas Pandora. Tendremos la lista completa de títulos, así como un pequeño snapshot o captura de pantalla a la derecha para hacernos una idea de qué título es. La primera manera que tiene esta consola de ordenar los títulos es de manera consecutiva todas las consolas, siendo una lista casi interminable de más de 12.000 juegos. Un poquito incómodo de manejar, por cierto, ya que solo podremos saltar de 10 en 10. La segunda pestaña clasifica los juegos por consola, algo bastante más práctico a la hora de localizar un juego en concreto.
La siguiente pestaña será un histórico de los últimos juegos a los que se ha jugado, ideal por si quieres continuar un título al que has jugado recientemente. A continuación, la cuarta pestaña será una lista de los favoritos, los cuales podrán ser marcados utilizando el botón R2, para no tener que estar buscándolos en estas listas eternas. También tendremos una sección para realizar búsquedas, aunque no es demasiado precisa a la hora de hacer alguna búsqueda. Y por último tendremos la sección de ajustes, donde tendremos pocas opciones, la más destacable es ajustar el idioma. Al empezar a probar esta Superconsola S2 detectamos dos detalles. El primero de los detalles es que todos los juegos tienen un smooth filter o un filtrado de suavizado que da un aspecto algo borroso a los juegos y no hay opción para introducir scanlines. El segundo detalle es que todos los juegos vienen en relación de aspecto 16:9, con lo que tendremos un cierto efecto de estirado en todos los títulos. De todas formas, este último detalle del estirado lo podemos arreglar simplemente accediendo a las opciones de nuestra televisión y forzando la relación de aspecto a 4/3. Sí, ya sé que no es la solución ideal, pero al menos parcheamos ese estirado mejorando la experiencia de juego, al menos para mí. A continuación hacemos una prueba completa de todas las consolas que podemos emular, empezando por la clásica Atari. En estos casos el funcionamiento es perfecto, teniendo una selección de juegos bastante amplia, nada que objetar. La segunda de las consolas que probamos es la Nintendo NES o Family Computer. El funcionamiento es muy fluido, sin ningún tipo de corte, y tenemos una selección de juegos bastante buena, teniendo algunas sagas legendarias como Dragon Quest en sus versiones en inglés, es decir, Dragon Warrior, todos los Mega Man, Metroid, Super Mario o Zelda. En tercer lugar probaremos las consolas Game Boy y Game Boy Color. Nada que objetar de nuevo a las consolas, funcionan perfectamente y de nuevo podemos ver cómo la selección de juegos es bastante completa. Un detalle que me voy encontrando conforme voy probando diferentes plataformas es que hay una cantidad importante de hack ROMs o ROMs no oficiales que, si bien no es un problema en sí, sí que dificulta un poco la búsqueda de un título concreto, ya que está mezclado entre muchísimas hack ROMs. Subimos un escaloncito en cuanto a portátiles de Nintendo y pasamos a la Game Boy Advance. En este caso sí que tenemos una pequeña pega con algún título en concreto. Como norma general funcionan bien, pero ya digo que notaremos que algún título se atraganta, como en este caso Dragon Ball. El juego funciona de manera bastante fluida, pero la música tiene pequeños cortes. Ya digo que esto es algo que ocurre solamente en algunos juegos, pero tenemos que tenerlo en cuenta. También proveniendo de la gran N, probamos la Super Nintendo. En este caso todo funciona perfectamente a las mil maravillas. Buena selección de títulos, buena fluidez en cuanto a imagen y sonido y por lo tanto una plataforma perfectamente emulable y disfrutable con esta Superconsola S2. Saltamos a la 16 bits de la competencia, es decir Mega Drive, y aquí tenemos uno de los talones de Aquiles de esta Superconsola S2, ya que los juegos presentan bastantes tirones y falta de fluidez, especialmente cuando tenemos scroll o movimiento en el juego. Lo notaremos bastante en Streets of Rage 2, no podía ser otro, y también lo notamos muchísimo en Sonic, un título que penaliza mucho este problema. Por lo tanto, salvo algunos títulos puntuales, tendremos ciertos problemas para poder jugar a Mega Drive en condiciones. La penúltima de las plataformas que probaremos será la de arcade. Probaremos títulos de FPS, así como de Neo Geo, y nos llevamos una grata sorpresa, ya que los juegos funcionan muy bien. Sin duda podremos disfrutar de un catálogo excepcional de máquinas arcade con esta consolita. Un detalle importante que se suele mencionar en este tipo de análisis es el tema del lag o retardo, especialmente cuando tenemos mandos inalámbricos. En este caso el lag es bastante reducido, incluso en los títulos que más penalizan este tipo de retardo, como serían los shoot 'em ups o los juegos de lucha, este retardo no te perjudica demasiado para poder disfrutar de estos títulos, por lo que tendremos pocos problemas a la hora de jugarlo. Como última plataforma que probaremos tendremos PlayStation 1. En este caso tenemos una de cal y otra de arena, ya que si bien una gran parte del catálogo de PlayStation 1 es perfectamente jugable, sí es cierto que cuando tenemos juegos con cierta carga poligonal como por ejemplo Ridge Racer, notaremos cierta ralentización en la imagen y petardeo en el sonido, así que como norma general será una plataforma disfrutable pero un poco en función del título que elijamos. Como hemos venido comentando, el catálogo de juegos de esta Superconsola S2 es bastante bueno, aunque esto quizás es una verdad a medias, ya que muchos de los juegos vienen en perfecto japonés y esto puede suponer un pequeño problema. De todas formas, tenemos también la posibilidad de grabar en la memoria de la tarjeta juegos que no estuvieran en el catálogo inicial. Por supuesto,
Sobra decir que antes de tocar nada, haced una copia de seguridad por si la pifiamos a la hora de trastear. Si rascamos la etiqueta de seguridad que protege la microSD, veremos que lo que trae este aparatito es una microSD de 64 GB, señores. Eso sí, un poco marca extraña, razón de más para hacer una copia de seguridad. Una vez que hemos sacado la tarjeta microSD, la conectaremos al PC, o bien mediante un adaptador USB directo o mediante un lector de tarjetas como el que tenemos en pantalla. En el interior de la tarjeta podemos ver varias carpetas. Por un lado tenemos la carpeta de ROMs con carpetas para cada una de las plataformas que emulamos. Tendremos también una carpeta de RetroArch, indicio de que este sistema está basado en este software de emulación. Y por último la carpeta que nos interesará, que será la carpeta Download o Descarga. Es en dicha carpeta donde tendremos que copiar la ROM que deseemos, siempre respetando alguno de los formatos indicados para cada una de las plataformas, para que, de ese modo, sea reconocible por nuestra consola. En este caso tenemos una versión de Parodius que simplemente arrastraremos al interior de la carpeta. Tan solo queda hacer la extracción segura del USB y volver a arrancar nuestra consola. Una vez dentro, pulsando R1 iremos cambiando de pestaña hasta que lleguemos a la pestaña de descarga, donde podremos ver el título que hemos copiado. Ahora solo nos queda jugar. Conclusiones tras probar esta superconsola S2. Pues disponemos de un buen puñado de plataformas que podemos disfrutar en un dispositivo ultra compacto, el cual incluye dos mandos inalámbricos en una interfaz bastante completo en el que podemos ver capturas de pantalla de cada título. Es cierto que no todas las plataformas funcionan de manera perfecta, pero dado el precio que tiene tampoco se puede pedir demasiado. Sorprende bastante la práctica ausencia de lag, es decir, sí tenemos lag, pero no perjudica en exceso a la hora de jugar, incluso en los juegos que más lo notan, y también sorprende el catálogo variado de títulos que hay para cada plataforma. Si bien es cierto que hay muchos hack ROMs y muchos títulos en japonés, la opción de poder hacer el volcado de títulos que eches en falta hace que se pueda compensar estos detalles. De todas formas, la decisión es siempre vuestra. Yo simplemente trato siempre de mostrar lo que me voy encontrando al realizar las pruebas. Espero que este vídeo te haya gustado. Si ha sido así, un me gusta y compartir son el mejor regalo para que el canal crezca. Comenta por aquí abajo y suscríbete para saber lo que va viniendo. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. Hasta luego, Retrologuers.